Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones. Bienvenidos, hoy estoy feliz de presentarles una vez más la cumbre virtual para líderes cristianos. Sé que hasta este momento hemos aprendido muchísimo, muchas cosas que van a servir de mucho crecimiento, de mucha bendición para nuestro liderazgo, para nuestros ministerios. Y hoy no va a ser la excepción porque estoy muy agradecida con Dios, muy feliz de poderles presentar a este invitado de hoy. Voy a presentarlo. Él es hijo de Dios, esposo y padre. Es ingeniero informático de profesión, pero es amante de la predicación y la teología. Junto con su esposa impulsan el ministerio Pasión, que tiene como fin poder encender los corazones de esta generación. Él se caracteriza por transmitir el mensaje de la palabra de Dios y de Jesús de una manera muy impactante, de una manera relevante para nuestra cultura. Hoy sirve a Dios y a la iglesia como predicador a través de los diferentes viajes que hace, no solamente dentro de su país, España, sino también en diferentes ciudades y países del mundo. Yo lo describiría como un hombre que tiene un corazón que arde intensamente por la presencia de Dios y logra transmitirlo en sus mensajes, y sin duda como un faro que Dios ha levantado en esta generación. Les estoy hablando de Itiel Arroyo. Itiel, no sabes lo agradecida que estoy con Dios y contigo porque hagas parte de esta cumbre, así que bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Sara, qué gusto poder saludarte en la distancia desde España. Tuvimos la oportunidad de conocernos brevemente allí en esa tierra hermosa de Colombia y me hablaste de este proyecto y la verdad es que estoy súper honrado de que me hayas invitado para esta conversación y que la hagamos pública a todos los que nos están viendo desde la pantalla de sus casas, iglesias, trabajos, desde donde sea. Cuando pensé en ti para hacerte esta invitación a la cumbre, pasaron muchos temas por mi mente porque sé que Dios te usa para hablar de cosas muy relevantes, pero sin duda la palabra que más se me venía a la mente es predicación, predicador, porque te admiro muchísimo como predicador y sé que muchos de nosotros también. Así que, ¿quién más que tú podernos hablar de cómo preparar una predicación, cómo poder llevar el mensaje de Dios a través de esas palabras que nos permite Él compartir? Así que vamos a estar hablando de esto, pero quisiera que primero nos contaras un poquito más acerca de ti y tu ministerio. Pues mira, la verdad es que yo sí que me siento un apasionado de la predicación, pero tengo que admitir, Sara, que nunca he dado ningún seminario, charla, taller sobre predicación. Quizá porque respeto tanto el arte de la predicación que he creído que todavía no estoy muy preparado como para enseñar acerca de esto. Ahora, cuando tú me dijiste, hablemos de esto, lo he tomado como un desafío para hablarlo como por primera vez y, como te dije, no me he preparado las respuestas a las preguntas, no sé qué preguntas me vas a hacer, entonces quiero hablarte desde el corazón, lo que realmente pienso acerca de la predicación y de este llamado tan hermoso y grandioso que es transmitir el mensaje eterno al mundo, ¿no? Entonces, no sé si podría hablarte mucho de mí, pero simplemente diré que soy un predicador de corazón. Desde bien jovencito, aunque mis papás me dijeron que tenía que tener una carrera universitaria, prepararme de forma profesional, y lo hice en obediencia a mis papás. Soy ingeniero informático de profesión, programador, y se supone que aprendí acerca de cómo crear programas y redes y computación. En mi corazón siempre ardió la predicación. Desde que tenía aproximadamente unos 15, 16 años, que en un congreso juvenil vi a un predicador americano predicar como nunca había escuchado predicar a nadie. De hecho, yo tenía eso, unos 14, 16 años, y este predicador americano era una especie de predicador showman, muy visual, y habló acerca de sacar a Dios de nuestras cajas mentales, de nuestros esquemas. Y para ello sacó una caja de madera enorme
y una sierra eléctrica, ¡bum!, que la arrancó en medio del escenario y cortó la caja en vivo delante de nosotros, hablando a ese grupo de jóvenes que estábamos ahí. Y cuando yo vi a este hombre predicar de esta manera, de forma tan creativa, viva y llena de Dios, dije dentro de mí, yo quiero un día ser predicador. Y desde ese día recuerdo que siempre fue un deseo ardiendo en mi corazón. Me llama mucho la atención preguntarte cómo descubriste ese llamado. Ya nos estás contando un poquito cómo te impactó el ser predicador, cómo descubriste ese llamado de parte de Dios y cómo comenzaste a prepararte para lo que hoy haces. Pues mira, Sara, esta es una pregunta que me hacen muchas veces y de muchas maneras diferentes. Es la clásica pregunta, ¿cómo descubres tu llamado? Independientemente de que tu llamado sea algo diferente a ser predicador. Y obviamente yo explico muchas veces que nuestro gran llamado es ser discípulos de Cristo por encima de cualquier otra cosa, ya seas predicador o un profesional, una ama de casa, un médico, somos discípulos de Jesús. Pero cuando la gente me pregunta acerca del llamado, sé que se refieren específicamente a cómo sabes a lo que tienes que dedicar tu vida, ¿no? ¿Cómo descubriste tú que debías ser un predicador? Es la pregunta detrás de la pregunta, ¿no? Y yo siempre les contesto lo siguiente, y es que no esperen a una visitación angelical que les diga, tú vas a ser un predicador en el nombre de Jesús. Hay gente que a veces imagina el llamamiento o el descubrimiento del llamado de una forma muy mística y sobrenatural. Y no dudo de que a veces Dios lo haga así. De hecho, yo podría hablarte de momentos en los cuales me fue profetizado que yo sería un predicador. Pero la verdad y lo más fiable es descubrir tu llamado en el contexto de la comunidad. Es decir, es la gente a tu alrededor la que te ve desarrollando una tarea y te dicen que tienes una habilidad para hacerlo y que cada vez que lo haces de alguna manera pueden percibir a Dios en eso. Entonces, sinceramente, Sara, creo que la gente no puede descubrir su llamado en soledad, encerrados en sus casas o esperando una visión o un sueño, sino que lo descubren en el contexto de la comunidad y sirviendo a las personas de su comunidad. Así es, en ese caminar de ir, de servirle al Señor es que vamos descubriendo esta pasión y este llamado. Y quisiera preguntarte, ¿qué es para Itiel Arroyo un predicador? Es una muy buena pregunta. Bueno, para mí un predicador es una especie de mezcla entre un profeta, un artista y un maestro, ¿vale? Para mí es la mezcla de tres cosas. Profeta porque trae un mensaje para el momento presente. Artista porque lo hace de una manera que puede ser comprensible para las personas e inolvidable para ellas. Y maestro porque finalmente su fuente de autoridad es la Biblia y debe enseñar lo que la Biblia enseña. Entonces, para mí, estas tres cosas es lo que convierte a alguien en un predicador. Un poquito de profeta, un poquito de artista y un poquito de maestro. No sé si esa es la definición oficial, pero a mí me vale. Es la tuya y es la que queríamos saber. Quiero preguntarte cómo es el proceso cuando vas a hacer una predicación, cómo construyes un sermón. Mira, esto es algo que también me suelen preguntar las personas cuando tienen un momento a solas conmigo y a ellas también les apasiona el arte de la predicación. Y digo arte de predicación porque para mí la predicación es un tipo de arte también. Y aunque parezca extraño, cuando lo diga va a sonar un poquito extraño, pero es como a mí me funciona. Yo preparo una predicación constantemente, es decir, yo siempre estoy preparando una predicación. No hay un momento en el que no esté preparando una predicación. ¿A qué me refiero con esto? Que yo entiendo que todo lo que me está pasando en el día a día, lo que escucho, lo que hablo, lo que leo,
lo que pienso. Son ideas que muchas de ellas pueden estar viniendo de parte de Dios o simplemente ideas que me alcanzan de alguna manera y que de alguna forma podré usarlas. Entonces yo constantemente apunto en mi teléfono móvil, en mi libreta, las ideas que van fluyendo a mí de diferentes maneras. Incluso si estoy viendo una serie en Netflix o en una conversación alguien me hace un comentario. Muchas veces me he detenido, he parado la serie en Netflix o he detenido la conversación y he dicho, por favor, déjame apuntar esta frase. Y he abierto la libreta y lo he escrito. ¿Por qué? Porque como predicador me di cuenta de que cada vez que yo tenía que preparar una predicación con mi hoja en blanco, entraba en shock, es decir, me bloqueaba. No hay nada peor que comenzar una predicación teniendo tu hoja en blanco. Por lo tanto, desde hace años yo ya no comienzo una predicación con mi hoja en blanco. Yo tengo como unas 100 anotaciones de ideas diferentes en mi blog de notas que quizá durante meses o a veces durante años parece que no tienen sentido, pero en el momento oportuno logran conectar con algo. Y entonces yo empiezo a hacer una predicación desde algo que ya pensé, no desde la hoja en blanco. ¿Me estoy explicando, Sara? ¿Tiene sentido? Sí, 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 claro que sí. Lo que quiero decir finalmente es que para mí todas esas ideas que apunto en mi libreta son como piezas en un puzzle que durante mucho tiempo están sueltas, pero que llega el momento en el cual encajan las unas con las otras. Y esa es la ventaja de no comenzar una predicación con la hoja en blanco, sino comenzarla desde algo que ya has pensado y te tocó el corazón. Entonces, a los predicadores que me escuchan, les animo a que siempre estén preparando una predicación. Que no tengan un momento en que dicen, ahora estoy preparando una predicación. No, no, toda tu vida es una oportunidad para preparar una predicación. Entonces, siempre tienes que estar atento para capturar ideas, principios, valores, que vengan de diferentes lugares, pero finalmente se van a convertir en parte de tu mensaje. ¿Y tú crees que tienes una manera de organizar luego esa información? Es decir, llegan esas ideas a tu corazón, a tu mente, las apuntas y luego crees que usas la misma manera para organizar o todas las predicaciones las haces diferentes. Mira, si tú vieses cómo la forma que tiene los apuntes de una de mis predicaciones, te darás cuenta de que yo ya he desarrollado como un esquema muy personal de cómo desarrollar el bosquejo de la predicación. Pero déjame contestarte en dos direcciones. Primero, en cuanto a los apuntes de ideas sueltas que yo voy tomando en mi libreta, yo las selecciono por categorías. Por ejemplo, tengo una parte de mi libreta donde apunto cosas sobre liderazgo, otras cosas sobre sanidad interior, otras cosas sobre doctrina, otras cosas sobre testimonios o otra de frases impactantes. Entonces yo me voy organizando mi libreta, obviamente para después poder encontrar esas cosas que he escrito. Entonces, crear secciones que tienen lógica para mí me ayuda. Eso por una parte. Por otra parte, cuando yo convierto todas esas ideas en un bosquejo, uso diferentes tipos de bosquejos, pero yo tengo mi forma de organizar mis apuntes, que es algo muy propio. Algunos bromeando me dicen, te voy a robar el cuaderno de las predicaciones, porque además yo no lo llevo en un iPad, yo lo llevo en un cuaderno porque me gusta tenerlo impreso. Eso es una fricada mía, ¿vale? Pero me dicen, te lo voy a robar. Y yo les digo, róbalo, pero probablemente no te sirva para nada porque está en código, lo entiendo yo, tiene sentido para mí, pero no necesariamente para ti. Porque en mis propios bosquejos yo tengo la manera de señalar dónde quiero hacer una broma, dónde quiero leer un versículo, dónde quiero establecer un principio que quede muy claro, dónde debería ser más enfático, dónde más rápido, dónde me permito ser un poquito más improvisado, dónde realmente tengo que leer y decir exactamente la frase porque es la frase que tengo que comunicar. Entonces, mis bosquejos tienen ya un esquema personal, ¿vale?
Eh, pero si me preguntas, oye, Tiel, ¿eres fanático de un tipo de predicación? No lo soy, porque hay gente que es demasiado fanática en cuanto a un tipo de predicación. Dice, mira, la única predicación bíblica es la expositiva. Eh, y yo creo que de vez en cuando tienes que utilizar una predicación diferente para una necesidad diferente. Es decir, los diferentes tipos de predicaciones, la expositiva, la temática, el storytelling, todas las maneras diferentes de comunicar, para mí son herramientas en una caja. Y si yo tengo que sacar un tornillo, no voy a usar un martillo, voy a usar un destornillador. Si tengo que clavar un clavo, no voy a usar un destornillador, voy a usar un martillo. De la misma manera, dependiendo del público y la necesidad, yo uso un tipo de predicación u otra. ¿Está bien? ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Sí, quisiera preguntarte, ¿qué tanto te preparas para eso? Porque veo que si haces apuntes que acá de pronto debo subir el tono, acá está la intención. ¿Crees que debemos prepararnos mucho para poder predicar? Para mí la respuesta es sí. Es decir, yo una vez que tengo escrito mi primer bosquejo, que es el 1.0, primero lo que considero es que ese bosquejo no es el definitivo. Es decir, para mí el bosquejo se convierte en definitivo cuando predico ese mismo mensaje unas 4 o 5 veces. Y tengo la ventaja de hacerlo porque yo viajo a predicar a diferentes lugares, entonces tomo un bosquejo desde el 1.0 y cuando llega al 5.0 para mí es el bosquejo definitivo. ¿Por qué? Porque ya lo he pulido, he visto las cosas que realmente tenían fuerza, las que sobraban. Entonces para mí un bosquejo está muy vivo en la primera fase y está listo para ser cortado, ser reordenado. De hecho, mi tendencia es que mi bosquejo siempre suele ser demasiado largo y debo tender a acortarlo progresivamente. Y eso para mí es muy doloroso porque siempre pienso que las partes que están ahí son importantes, pero a veces tengo que sacrificar partes para ser más efectivo. Eso por un lado. Por otro lado, yo ensayo la predicación en mi casa. Es decir, yo me meto a mi habitación o en el hotel donde estoy o en el despacho y ensayo la predicación. ¿Cómo lo hago? Primero leo el bosquejo y hago apuntes sobre el bosquejo. Como lo imprimo en papel, uso un bolígrafo y marco, porque eso me ayuda a memorizar el esquema. Porque el mejor punto en el que puedo estar es haberlo memorizado. Si yo memorizo el bosquejo, me muevo con mayor libertad. Entonces ensayo el mensaje a solas y cuando lo ensayo, primero lo leo para poder memorizarlo, pero luego también lo hago con palabras y de forma audible, porque si solo lo leo en mi mente, no retengo tanto como si lo hago audiblemente. Entonces tomo el bosquejo y ahí, como si fuese un loco, se lo predico a las paredes primero. ¿Está bien? Y hay momentos en los que uno se da cuenta de que las ideas conectan bien, pero también hay otros momentos en los que te das cuenta al predicarlo a las paredes que hay ideas que no conectan bien y haces correcciones. Entonces la respuesta es sí. Yo ensayo las predicaciones. Y Tiel, tus predicaciones son, la verdad, impactantes. Dios te usa muchísimo. Incluso te contaba que una de ellas, la verdad, marcó un antes y un después en mi vida por un llamado que estaba sintiendo de parte de Dios. Yo quisiera preguntarte si tú tienes una predicación que sea como tu favorita, porque a mí me pasa que, pues preparando predicaciones y todo, una de ellas siento que es como si Dios me la hubiese dictado, como si me la hubiese revelado en la palabra. Yo hasta salté por toda mi casa cuando Dios me reveló eso. Fui la primera impactada y eso se ha convertido como en mi prédica favorita. Yo quisiera saber si Tiel Arroyo tiene también prédica favorita. Sara, me encanta escuchar lo que estás diciendo y me dan ganas de escuchar esa predicación tuya, ¿eh? Eso es lo primero. Porque como predicador creo
que uno tiene que predicar el mensaje que captura su corazón primero. Y para mí eso en diferentes etapas de la vida es un mensaje diferente. Creo que tu mensaje favorito, el que ahora ha capturado tu corazón en esta etapa de tu vida, es uno y dentro de un año o dos quizás sea otro. Y lo interesante es predicar esos mensajes que capturan tu corazón, porque es como que Dios mismo te los ha revelado, los ha hecho carne primero dentro de ti, y cuando los predicas hay algo que se impregna en ese mensaje que es muy difícil de describir. Más allá de la técnica de comunicación, porque yo uso técnicas de comunicación y sé qué herramientas funcionan, cuáles no, pero cuando el mensaje está ardiendo dentro de ti, por encima de las técnicas, la gente percibe un fuego en esas palabras y se puede percibir de verdad. Entonces, yo tengo mensajes favoritos, entre comillas, en diferentes etapas de mi vida, pero obviamente lo que más disfruto siempre, lo que más, es el momento en el cual conecto cualquier mensaje con Jesús y con la cruz. Y quizá estoy evadiendo un poquito tu pregunta, pero quiero ser también claro con esto. El momento en el cual yo puedo volver a apuntar a la cruz, a lo que Jesús hizo ahí, esa siempre va a ser mi parte favorita, porque todo mensaje ha de conectarse con esa verdad. Al fin y al cabo, toda la Biblia habla de Jesús y el predicador debe hacer todo lo posible por conectar su mensaje con Jesús y la cruz. Sí, sé que es muy difícil hacerlo, yo no siempre lo hago, pero creo que eso es lo que da poder a nuestro mensaje, que Jesús sea revelado. Y bueno, entonces no te he contestado directamente, pero más o menos te he dado una idea. Acabas de tocar un punto muy importante y es siempre como poder llevar a Jesús a las personas. ¿Crees que debemos tener una meta y un enfoque claro en cada predicación? Si es así, ¿cuál es ese enfoque que debemos tener? Muy bien, son preguntas buenísimas, Sara. De hecho, me las voy a apuntar cada una de ellas para preparar un taller sobre predicación en el futuro. Eh, Mira, lo primero que me viene a la mente cuando me dices esto es como una norma interna que yo tengo como predicador. Es decir, como predicador quiero ser bíblico y quiero ser relevante. Y es fácil ser bíblico sin ser relevante y es fácil ser relevante sin ser bíblico. Te pongo un ejemplo. Es fácil hablar de un estudio acerca de los reyes de Israel y desarrollar el estudio de los reyes de Israel y ser muy bíblico, pero no aportar nada relevante. Y también es fácil tomar un asunto del día de hoy, no sé, la depresión, la ansiedad. Es fácil hablar de un tema actual, relevante, y olvidarte de que finalmente tu fuente de poder es la palabra de Dios. Entonces, para mí el desafío es ser bíblico y relevante al mismo tiempo. Es decir, un mensaje tiene que ser bíblico y relevante. Y obviamente, para mí algo que es súper clave en la predicación es que siendo bíblico y siendo relevante, al final tenemos que llevar a la gente a Jesús. Porque Jesús es el centro del mensaje. Yo no puedo decir que siempre lo haga, pero tengo como una norma interna el ser bíblico, es decir, voy a usar un pasaje de la Biblia, un texto, una verdad bíblica. Voy a intentar hablar de algo que sea actual, que es necesario, que es algo que forma parte del mundo en el que vivo. Y finalmente voy a intentar apuntar a Jesús. Siento que como predicadores obviamente no somos perfectos y que vamos a ir puliéndonos seguramente con la práctica en el camino, pero ¿qué errores comunes crees que podemos cometer como predicadores? Wow, oye, buenísimas todas tus preguntas. Bueno, supongo que hay muchos errores que uno puede cometer, pero voy a señalar
uno particularmente ahora para todos los predicadores que quieren predicar a su generación, esta generación en la cual vivimos. Creo que uno de los errores que veo es que muchos predicadores predican con la armadura puesta. Y me voy a explicar. Ellos se ponen sobre el escenario con su armadura de guerrero invencible, muy brillantes, y cuando la gente les escucha parecen seres celestiales, perfectos, que son siempre victoriosos y salen con su armadura puesta. Y me he dado cuenta de que para hablar a esta generación hay que desnudarse. Hay que tomar el valor de quitarse la armadura y mostrar la piel. Y mostrar que sobre esa piel hay cicatrices. Porque me he dado cuenta de que para hablar a las heridas de una generación tienes que mostrar primero tus cicatrices. Porque es mi cicatriz la que me da autoridad para hablar a la herida de alguien. Es decir, de alguna manera, esta cicatriz que yo les muestro es la evidencia de que yo fui herido, pero que experimenté también una sanidad, una restauración, una liberación. Es decir, tengo una experiencia sobre lo que estoy predicando y eso me da autoridad para hablar. Creo que un gran error de los predicadores es que hablan de ideas bonitas, pero que no han vivido. Y claro que uno puede hablar de un montón de cosas que suenan bien, pero cuando no tienes una vivencia de esas cosas, no deja de ser más que teoría. Y pierde algo de poder el mensaje. Por eso cuando tú me decías, yo tengo un mensaje favorito que arde en mi corazón, es como que Dios me lo ha dado. De alguna manera estoy seguro que ese mensaje es tan poderoso porque forma parte de ti y revela algo de ti también. Y es algo que tú has vivido y algo que es muy importante para ti. No es solo una teoría, para ti es una vivencia. Entonces creo que uno de los grandes errores en esta era de los predicadores famosos es intentar proyectar una imagen de perfección y no hacerlo solo a través de nuestras redes sociales, sino a partir de nuestras predicaciones, donde parecemos seres inalcanzables. Y te digo una cosa, el ser inalcanzable era Yahvé, nuestro Dios, y se hizo cercano y mostró su piel en forma de Jesús. Y si nuestro Dios, el gran Dios invencible, se hizo vulnerable y se dejó abrir heridas en el cuerpo, en la cruz, y aún lleva sus cicatrices como señal de lo que él vivió, incluso después de la resurrección, creo que nos está enseñando el camino de cómo se predica, cómo se lidera y cómo se pastorea. Me ha encantado eso que estás diciendo porque si la palabra dice que a través de esas heridas es que somos sanados, realmente a través de nuestras heridas no nos debemos avergonzar de ellas porque esas son las heridas que Dios va a usar para llevar sanidad a otros. Así que creo que has tocado un punto muy importante y creo que a medida de la entrevista nos has dado ya varias claves para ser buenos predicadores, pero yo quiero preguntarte si tú dices, hay una clave o esta es mi clave para ser buen predicador o que tú digas, esto es lo que ha hecho que yo pueda ser exitoso como predicador. Bueno, voy a decir dos cosas, ¿vale? Me has pedido una y te voy a dar dos al mismo precio, imagínate. El plus. La primera es que el predicador tiene que hacer todo lo posible por formarse. Y no necesariamente eso significa ir a un seminario teológico. Puede ser buena idea, pero no es un requisito. Lo importante en la formación es leer, leer y leer. Y leer buenos libros de teología, de doctrina. Pero no solo eso, también como predicador hay que leer buenos libros sobre comunicación, actualidad. Es decir, leer, leer y leer. El predicador debe estar siempre formándose. Y sé que algunos aquí van a decir, y Tiel, qué poco espiritual eres, porque pensé que ibas a decir leer la Biblia y orar mucho. Mira, yo creo sinceramente que leer la Biblia
y orar mucho no se trata de ser predicador, se trata de ser hijo de Dios, ¿vale? Entonces, no estoy hablando acerca de leer la Biblia y orar como requisitos para ser predicador, porque para mí son requisitos prácticamente para ser hijo de Dios y discípulo. Entonces ya lo doy por supuesto de que tienes una intimidad con Dios, de que lees la Biblia y no solo la lees para preparar una predicación, la lees para tener una conversación con Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. Entonces, eso era un paréntesis. Formación es lo primero que te diría. Y lo segundo que te diría es, un predicador ha de afilarse con otros predicadores. Es decir, yo tengo buenos amigos predicadores con los que hablo acerca de la predicación, porque como predicador me afilo con otros predicadores. Tengo que buscar gente que tiene la misma pasión que yo, que disfruta de este arte, el arte de la predicación, y pasar tiempo con ellos y hablar sobre cómo poder ser mejores comunicadores de esta gran verdad, la verdad del Evangelio. Entonces, por un lado, formación y por otro lado, comunidad con otros predicadores. Si tú lees y tienes relación con otros predicadores que te afilan y te ayudan a ir más lejos en tu predicación, creo que puedes desarrollar mejor este arte de la predicación. Y Tiel, creo que se han levantado muchos predicadores también como motivadores o que mueven muchísimo las emociones de las personas. No digo que esté mal mover las emociones porque creo que juegan un papel importante, pero ¿tú crees que hay un peligro en utilizar demasiado las emociones para predicar? ¿Y cómo entonces podríamos lograr un equilibrio entre hacerlo con pasión, sin querer solamente como enfoque mover las emociones? Es un buen planteamiento y en tu misma pregunta tú ya has establecido incluso tus inquietudes respecto a esto y no vas mal encaminada. En primer lugar, a ver, tendría mucho que decir, pero voy a intentar ser escueto y directo. En primer lugar, lo que yo siempre recuerdo es que soy predicador. No soy psicólogo, no soy coach, no soy motivador, no soy conferenciante, soy predicador. Si tú quieres ser esas cosas que te he dicho, están bien, no hay problema. Pero tú ahora me estás preguntando acerca del predicador y la predicación. Y para mí, un predicador que predica es otro mundo, es otra cosa. No es un psicólogo, no es un coach, no es un motivador, no es un conferenciante. Un predicador es un tipo de persona que hace algo muy concreto, que ya vengo hablando de eso. Debe ser bíblico y debe ser relevante y debe apuntar a Jesús y a la cruz, al Evangelio y a los propósitos del reino de Dios, claramente. Dicho esto, está claro que yo en mis predicaciones yo en mis predicaciones hablo de conceptos de psicología, en mis predicaciones hablo de historia, en mis predicaciones ayudo a la gente a mejorar en ciertas áreas de su vida, es cierto, pero soy predicador y el predicador predica el Evangelio y no debe olvidar eso. Llore la gente o no llore la gente, predica el Evangelio. Y obviamente yo soy un predicador que toca las emociones de las personas. Y no me siento triste por eso, ni me avergüenzo, ni pienso que estoy haciendo algo malo. Pienso que cuando la gente llora en medio de una predicación, puede ser buena señal, aunque también puede no significar absolutamente nada, porque hay gente que llora y no cambia, ¿está bien? Y hay gente que no llora y cambia, ¿vale? Entonces, yo no le tengo miedo a las emociones porque Dios nos ha creado con emociones. Pero lo que no puedo hacer es sustituir la verdad por el emocionalismo. Es decir, yo debo predicar la verdad porque como Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y para conocer la verdad ha de ser predicada. Te cause emoción o no te cause. De hecho, a veces no te hace llorar, a veces la verdad te incomoda, te hace tener ganas de levantarte y marcharte de la sala, te
te comprime las tripas. No siempre te va a sacar una lágrima romántica, ¿sabes? Entonces, creo que mi punto es, no le tengo miedo a las emociones y a que se manifiesten. A veces yo mismo predicando me emociono porque soy un ser emocional y no me avergüenzo de ser sensible, pero no olvido que algunos de los mejores sermones de Jesús, cuando terminaron, se le fue la mayoría de la audiencia. Imagínate en uno de sus sermones, después de que había alimentado a 5.000 personas, empezó a predicar de que él era el pan y que debían comer su carne y que él era el vino y que debían beber su sangre, y solo le quedaron sus discípulos. Es decir, si lo viésemos desde una perspectiva de éxito, fue uno de los mensajes más fracasados de Jesús, y sin embargo están en la Biblia y es uno de los más importantes. Y la gente se fue ofendida. Entonces, creo que en Jesús descubrimos un tipo de maestro que predicaba la verdad. Y a veces eso hacía que la gente llorase, se emocionase, o a veces hacía que la gente se levantase y se fuese ofendida. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero para mí recuerdo siempre que soy un predicador y no soy otra cosa, soy un predicador. De hecho, en la descripción en mis redes sociales pongo predicador, porque es con lo que yo me identifico, soy un predicador. Y sin duda te describe muy bien. Yo siento que el Evangelio son buenas noticias y quien no se emociona recibiendo buenas noticias también. Y como tú dices, somos seres emocionales, podemos recibir diferentes emociones con una palabra. Lo importante es que podamos tener ese enfoque claro en llevar la verdad, en compartir vida. Hay otra situación y es que creo que muchos líderes y pastores que nos estén viendo pueden sentirse un poco agotados porque tengan que preparar 1, 2, 3 más sermones a la semana, ¿cierto? Para llevar a la iglesia o al ministerio. Y ahorita nos compartías que tú siempre estás preparando predicaciones. ¿Qué consejos podrías darnos para siempre mantenernos con una palabra fresca de parte de Dios? Muy bien. Si tú tienes que predicar, o mejor dicho, si tú tienes que preparar 3, 4 sermones a la semana, creo que ya estás cometiendo un error. Porque desde mi punto de vista, algo tan importante como un sermón requiere horas de preparación. Imagínate que los grandes predicadores, los que yo más admiro, predican, o mejor dicho, no predican, quiero decir, preparan un sermón a la semana, como mucho 2. Eso también depende de tu habilidad. Pero yo creo que preparar un sermón a la semana es el ritmo correcto. De vez en cuando uno puede preparar 2. Si tú te planteas preparar en la semana 3 o 4, creo que la calidad de tus sermones va a descender tanto que vas a terminar copiando los sermones de otros. Y en la era de Internet esto es un riesgo. Gente que simplemente copia y copia. Y no digo que no haya que inspirarse en lo que otros han dicho, todos lo hacemos, todos leemos un libro y nos inspiramos acerca de lo que alguien ha escrito, todos hemos escuchado una predicación y nos inspiramos, pero cuando te conviertes en una fábrica de producción de mensajes y no puedes llevar el ritmo, terminas copiando. Y eso finalmente se descubre y pierdes autoridad. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Si tú puedes preparar un sermón a la semana, prepara un sermón a la semana y admite que tienes tus límites y admite que necesitas incluir en tu equipo otras personas que complementen la enseñanza. Por otra parte, si eres un predicador itinerante, como lo soy yo, tú puedes predicar el mismo sermón en diferentes congregaciones, porque yo entiendo, o al menos así lo entiendo, que cuando yo me meto en mi habitación a preparar un sermón y dedico tiempo escuchando la voz de Dios, preparándome, ese mensaje
es útil no solo para una congregación o para un evento, puede ser útil para varias congregaciones o para varios eventos, ¿no? Ahora, si eres el predicador de una iglesia local, tienes que admitir, oye, pues puedo preparar un sermón a la semana y está bien. Incluye en tu equipo gente que te pueda ayudar, ¿vale? Otra cosa que funciona muy bien cuando eres un predicador de comunidad local es predicar en series, ¿está bien? Las series te ayudan a tomar un tema amplio y dividirlo en fases, en mensajes de 35 minutos, 40 minutos y seguir una serie de predicaciones. Y eso ayuda mucho a los predicadores que predican en una comunidad, predicar en serie, porque en la serie siempre puedes repetir principios de lo que predicaste la semana pasada, volverlos a recordar y afianzar verdades. Entonces, esto es un consejo también muy útil para los que predican en iglesia local. ¿Está bien? Y luego todo lo demás que os he dicho acerca de aprovechar cualquier cosa, cualquier conversación, cualquier lectura, cualquier cosa que veas y apuntarlo en tu libreta, te va a mantener siempre preparando una predicación en tu mente. Y eso es importante. Sara, quiero hablarte de una cosa, pero no sé si me das permiso o igual viene en otra pregunta, pero veo que no he hablado de esto y me gustaría. Por supuesto, claro que sí. Bueno, algo que yo hago en mis predicaciones es lo que llamo ser multisensorial, ¿vale? La generación de hoy en día es multisensorial, aprende de forma multisensorial. ¿Qué significa eso? Que no solo captan el mensaje a través de los oídos, sino a través de la vista y a través de la experimentación, el tacto. Por eso llamo multisensorial, es predicar a múltiples sentidos. En la predicación de la vieja escuela, la cual valoro muchísimo y tuvo mucho sentido décadas atrás, solo se predicaba al oído. Es decir, la congregación se sentaba y escuchaba. Y en una generación que estaba acostumbrada a escuchar, eso funcionaba bien, pero la generación de hoy en día, tristemente, funciona en modo multitarea, hace muchas cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pierden atención, rápidamente pierden atención. Y eso es un gran desafío para el predicador que predica a esta generación. Yo me he dado cuenta de que para captar la atención debo intentar predicar al oído, a la vista y al tacto, es decir, a la experimentación. Meter el mensaje por múltiples sentidos. Por eso yo no solo hablo, sino que intento ser visual y a veces uso objetos o teatralizo un poco o uso herramientas visuales y luego intento que la gente pueda experimentar de alguna manera el mensaje. Les hago preguntas para que ellos interioricen sus propias respuestas y entonces les hago tocar el mensaje porque es muy importante que toquen el mensaje. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, justamente esa era la pregunta que seguía porque siento que usas diferentes herramientas para predicar como el storytelling o el performance y quería preguntarte como si nos puedes hablar un poquito qué es el storytelling, qué es el performance y bueno, ya nos explicaste que es justamente para poder que capten mejor ese mensaje a través de las diferentes sensaciones. Muy bien. Uno aprende herramientas de comunicación, porque esto es válido incluso si predicas la Constitución española y no la Biblia. Es decir, estas son herramientas de comunicación que te sirven para comunicar cualquier tipo de información. Y uno aprende de esto con los grandes expertos en la comunicación. Por eso yo no solo veo predicadores en YouTube, cosa que me gusta, pero también a veces veo a expositores en los TED Talks, cómo lo hacen, qué herramientas usan, porque uno aprende mucho de las técnicas de comunicación. Y las técnicas de comunicación siempre son, como decía antes, herramientas en tu caja de herramientas. Y si tú quieres sacar
un tornillo, usas un destornillador. Si quieres clavar un clavo, usas un martillo. Es decir, tienes que saber qué herramienta utilizar en cada objetivo que tienes. Hay gente que quiere meter en una predicación todo, y de meterlo todo, la gente no se queda con nada. Y a veces hay que hacer una sola cosa, una sola cosa. De hecho, para mí, Sara, tengo como norma de que en mi predicación predico de una cosa, un tema, no muchos. Es decir, tengo un punto central y voy enseñando acerca de ese punto central por múltiples caminos, pero siempre apunto a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que al terminar la predicación, la gente se haya quedado con una idea, con una idea. Porque me doy cuenta de que la mente de mi oyente está limitada. Entonces, tengo que conseguir que se quede con una idea central. Para llegar a esa idea central uso diferentes caminos. Puedo contar una historia, porque el storytelling es una manera en la cual el ser humano se conecta con las grandes verdades. El gran storytelling era Jesús, contaba parábolas, porque las historias te hacen pensar. Entonces el storytelling es muy importante. Contar experiencias personales es muy importante. Hacer preguntas y dejar que la gente responda a esas preguntas en su mente es muy importante. Usar objetos o dinamismos es algo muy importante. Ser un poco teatral y elevar la voz, bajarla, mantener silencios, crear tensiones, es muy importante. Usar gráficos en la pantalla es muy importante. Todas estas cosas pueden ser muy importantes, pero no puedes hacerlas todas a la vez. Porque si las haces todas, mareas a la audiencia. Tienes que elegir una de ellas o dos de ellas y aplicarlas en tu mensaje y usarla con sabiduría. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, ¿crees, Itiel, que el silencio hace parte de la predicación también? El silencio a veces es tan importante como elevar la voz. En las grandes sinfonías de Mozart, Beethoven, las notas eran importantes, los acordes eran importantes, pero los silencios también. Y los silencios quedaban escritos en las partituras, porque lo que hace hermosa una canción no solo son los sonidos, son los silencios. Y en las predicaciones los silencios son muy importantes. Es decir, dejar espacios entre las frases, crear una pausa dramática, quedarte en un momento quieto y saber cuándo debes elevar la voz, cuándo debes susurrar, cuándo debes decir algo y mantenerte 10 segundos en silencio. Todo eso son técnicas de comunicación efectivas que ayudan a la gente a conectar con el mensaje. Ahora, te digo que estas técnicas las puedes usar para hablar de política, para hablar de fútbol, para hablar de la Constitución española, porque son técnicas de comunicación, ¿vale? Lo grandioso es que los predicadores prediquen la palabra y sepan usar esas técnicas de comunicación para ser efectivos y no tenerles miedo, porque yo en la Biblia constantemente, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, veo a los profetas y a los apóstoles siendo teatrales, te podría poner muchos ejemplos, pero en el Antiguo Testamento había profetas que hasta preparaban maquetas para transmitir un mensaje profético. Lo hizo Ezequiel. En algún momento hasta se prepararon un yugo y se lo pusieron sobre los hombros, como hizo Jeremías, o como Oseas. Dios le pidió prácticamente hacer una performance con su vida, ¿no? Jesús utilizó el storytelling, las preguntas. Pablo supo que cuando predicaba en Atenas debía hacerlo utilizando las herramientas de comunicación que utilizaban los atenienses en sus debates filosóficos. Es decir, constantemente en la Biblia veo a los comunicadores, los predicadores, los mensajeros, usando técnicas de comunicación. Y no hay que avergonzarse por ello. De hecho,
el púlpito de madera es una cosa de los últimos siglos, pero no significa que el predicador debe ser un predicador de púlpito. Es decir, Jesús no era un predicador de púlpito, era un predicador de aldeas, un predicador del campo, un predicador de Montes. los mercados, y usaba conceptos de su mundo para comunicar verdades eternas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro que sí. Ya vamos terminando esta entrevista. Siento que hemos podido aprender muchísimo de ti, que nos has dado muchas herramientas para poder ser buenos predicadores y llevar buenas predicaciones. Esta cumbre es de liderazgo cristiano. No quisiera que termináramos sin yo poderte preguntar qué líderes crees que necesita hoy el mundo actual y cómo describirías a un líder cristiano exitoso. Bueno, os he hablado antes de una de las virtudes del predicador, que debe predicar no con la armadura puesta, sino de forma vulnerable. Y para mí eso respondería en parte a la pregunta que me estás haciendo. Pero si puedo señalar otra cosa que para mí es importante, es los líderes y los predicadores que este mundo necesita son gente que sea coherente entre lo que dice y lo que vive. Porque no hay nada que nos haga perder más autoridad que ser falsos. Debemos ser lo que la Biblia llama íntegros. Y la integridad significa que soy igual en público y en privado. Lo que predico es lo que intento vivir, con mayor o menor éxito. Pero no digo algo y pienso otra cosa y hago otra cosa. Es decir, tengo una coherencia entre lo que digo y lo que soy. Y realmente ese es el tipo de líderes que necesitamos, porque tristemente no hay nada que haga perder más autoridad, ¿no?, a la iglesia, que líderes que se mostraban de una manera y después se destapó inmoralidad, corrupción, mentiras y engaños. Y si estamos predicando la verdad, implica que nosotros tenemos que ser ministros de verdad. No, no estoy diciendo ministros perfectos, en ningún momento he dicho esto, sino ministros de verdad, reales, reales. Y si ser reales implica que en un momento tienes que pedir perdón, se pide perdón. Pero no se puede vivir dobles vidas como predicadores y líderes. Necesitamos ser reales. Y la única manera de ser reales es viviendo expuesto a Dios y expuesto a tus mentores o padres espirituales o pastores. Entonces necesitamos líderes que sean liderados también. Y bueno, no sé si se oyen los niños despertándose, pero ya empiezan a llorar y creo que anuncian el final de nuestra conversación. Así es, Itiel, para finalizar, quisiera que nos contaras un poquito acerca de tu libro, Amar es para valientes, por acá lo tengo. Se lo súper recomiendo, es espectacular, pero quisiera que nos contaras un poquito de qué se trata y dónde podemos encontrarlo para todas aquellas personas que lo quieran adquirir y todavía no lo tienen. Pues muy breve. Amar es para valientes es un libro que enseña lo que significa amar de verdad en medio de un mundo que está muy confundido acerca de lo que es el amor verdadero. Lo pueden encontrar principalmente en la web de la editorial www.e625.com y lo pueden comprar desde ahí. También desde las plataformas digitales, Kindle, Amazon, Google Play, todas estas, y en sus librerías cristianas locales. Pueden hacer la petición. Entonces, espero que lo lean porque le he puesto mucho cariño y cosas que no digo en las predicaciones están escritas en ese libro. Itiel, yo sé que has impactado mucho la vida de muchas personas. Aquí nos están viendo pastores, líderes. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo de pronto para hacerte alguna invitación? Y bueno, para seguirte también en las redes sociales. Bueno, en mis redes sociales estoy como Itiel Arroyo y me pueden alcanzar de esta manera. Y si quieren extenderme una invitación, pueden hacerlo desde el formulario que está en www.itielarroyo.com.
Bueno, Itiel, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todas estas claves, todas estas bendiciones para nuestros ministerios, para nuestro liderazgo. Te damos gracias porque sin duda te has dejado usar mucho por Dios para impactar nuestras vidas, para traer transformación, que Dios te siga usando grandemente y bueno, con seguridad, que cosas que ni siquiera te has imaginado es todavía lo que Dios tiene para ti. Bendecimos tu ministerio y bueno, gracias por hacer parte de esta cumbre. Gracias a ti, Sara, y quedo pendiente de escuchar tu predicación, esa predicación que arde en tus entrañas. Me encantaría escucharla alguna vez. Te mando un abrazo, gracias por hacerme formar parte de esta cumbre y espero que los líderes que tienen pasión por la predicación hayan podido encontrar consejos prácticos y útiles en lo que he dicho. Es la primera vez que lo hago de esta manera y espero que sea de utilidad para los que aman la predicación. Así será, bendiciones para todos. Nos vemos entonces en una próxima entrevista de la cumbre. Esta cumbre llega a ti gracias a Sara Arcila de Tiempo de Impacto y Cristo para las Naciones.